Ahora quiero darle la bienvenida al doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milic, para conocer las novedades que sigue arrojando la pandemia de coronavirus. Doctor, muy buenas tardes, un gusto volver a estar en contacto con usted. Igual para mí, Víctor, ¿cómo le va? Muy Bueno, bien. seguí esta tendencia que estamos manifestando en estos días con una baja en el número de casos. Ayer en Villa Constitución tuvimos un solo caso positivo, con un total de 124 activos, 3.266 casos positivos en lo que va de la pandemia, con 5 altas, y lamentablemente ayer ya lo dijimos, por ahí lo reiteramos, ayer tuvimos que agregar un fallecido más, así que tenemos 73 fallecidos en lo que va de la pandemia en nuestra ciudad. En el departamento Constitución ayer hubo un caso en Empalme, uno en Godoy, uno en Máximo Paz, por un total de 3 pacientes. Y en otras localidades, Pueblo Esteruno, Arroyo Seco, 7 casos, que hace un total de 8 para otras localidades, con un total de 12 casos en las 3 estadísticas. Lo cual demuestra de que yo lo veo con preocupación a Arroyo Seco, porque de una semana a esta parte Arroyo Seco va variando los números, 5, 6, 8, 9, por ahí es muy variable, no así las localidades del departamento, que en un momento nos preocupaban que tenían más números. O sea que está disminuyendo, y todo esto en consonancia con la disminución que se ha visto a nivel país. Se habla de que ha disminuido en un 16% el número de casos en relación al mes de enero, en relación a lo que va de febrero, lo cual es muy bueno esto. Uno ve, por ejemplo, en el día de ayer Santa Fe tuvo un total de 323 casos positivos. Santa Fe al día de ayer es el cuarto lugar. Nosotros teníamos siempre por detrás de Buenos Aires o de Capital como tercero el número en casos, y ahora nos ha pasado lamentablemente Córdoba, o sea que Rosario está Santa Fe está disminuyendo en casos, igual que Rosario, que ayer tuvo 125 casos positivos, o sea que la disminución se nota a nivel país también. A nivel país ayer hubo 6.000 casos positivos, exactamente 6.064, 764 en Capital, 2.602 en Buenos Aires. O sea que es significativa las disminuciones de casos, y esto nos ayuda a decir que en el número de camas nos mantenemos exactamente igual que el día de ayer. En la unidad de terapia intensiva del hospital, 6 casos internados, 3 en la zona COVID y 2 en la zona febril, y el sanatorio sigue con un internado y 2 sospechosos de COVID. Bien, es importante la disminución de casos, doctor, es muy marcado porque escuchándolo me parece que, por ejemplo, hoy por hoy, en toda la provincia se registran menos casos que los que llegó a tener Rosario solo meses atrás. Exactamente. Si nosotros nos acordamos, en algún momento la provincia superaba los 1.000 casos, así seguidamente y por varios días. Rosario entre 400, 500 casos, 600, o sea que se ha logrado disminuir significativamente. Y volviendo a lo que decíamos ayer, Víctor, ¿cuál es la causa? Y la verdad que no tenemos mucha certeza ni científica, epidemiológica, ni infectológica para decirlo. Quizás un factor estacional, mayor distanciamiento, los cuidados. Yo de los cuidados descreo mucho porque sigo viendo gente que no usa adecuadamente el barbijo, que no lo lleva de pulsera o lo lleva colgado como un collar en el cuello y no lo utiliza. Entonces por ahí me preocupa eso sobremanera, que lo único que decimos siempre es los cuidados personales y los cuidados colectivos son las mejores vacunas eficaces hasta este momento, hasta que nos lleguen todas las vacunas que estamos a la espera. Claro. Doctor, le voy a hacer una consulta que le hago cada tanto, pero como la enfermedad genera información todos los días, el comportamiento del virus también a veces hace que uno esté un poco confundido. A esta altura, la ciencia, si bien pudo avanzar rápidamente en lo que tiene que ver con la vacuna, pudo hacer también un paso importante en lo que tiene que ver con el tratamiento de la enfermedad. Se pudo avanzar en el estudio, en el análisis del coronavirus o en ese punto todavía no hay muchos avances. Me refiero al tratamiento que se le brinda al paciente que contrajo el COVID-19.
Bueno, lo importante es que con el correr del tiempo se entendió mucho mejor la fisiopatología de lo que producía el virus, es decir, cuál es el mecanismo de producción del coronavirus en lo que pasaba. Entonces los médicos han ajustado, de acuerdo a todo esto que han ido aprendiendo, todos los tratamientos. Por ejemplo, ¿qué decimos nosotros en una enfermedad? La enfermedad del COVID hay una primera fase que es la fase viral. ¿Qué significa esto? Cuando entra el virus a nuestro organismo y eso es lo que produce la enfermedad. Entró el virus, se incubó, empezó a meterse en la célula y puede que progrese siendo una enfermedad ligeramente asintomática o con síntomas muy leves o una forma moderada. Pero puede que ese virus pase a lo que se llama la exacerbación de la respuesta inmune, que eso es lo que los médicos han visto ahora, y el sistema inmune se vuelve descontrolado. ¿Qué significa eso? Para que se entienda. Cuando nosotros nos entra una determinada patología, nuestro sistema inmune pone en marcha todas las defensas, nos controla la enfermedad, pasamos unos días, nos mejoramos, nos curamos y nos dan de alta de una enfermedad. Pero en el caso del coronavirus, llega un momento que este sistema inmune se descontrola y pasa a ser una situación grave que muchas veces los pacientes no logran salir. ¿Qué es lo que se produce? Lo que mucha gente dice la famosa tormenta de citoquinas, que los médicos ahora han entendido cómo se produce, quién la genera, entonces han hecho algunos tratamientos como para poder disminuir esta agresión que hace el propio organismo. ¿Qué significa esto? Las sustancias estas denominadas citoquinas son las que dan las órdenes para que se considere pertinente cómo actuar el sistema inmune frente a lo que es un germen, como en este caso un virus que es el coronavirus, y actuar defendiéndonos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces este sistema inmune produce sustancias que son inhibidoras, otras que son estimuladoras, y algunas veces el sistema inmune libera sustancias en forma adecuada, que no pasa nada, pero algunas veces el sistema inmune se descontrola, dan señales de gravedad de la enfermedad con procesos inflamatorios en múltiples órganos. Por eso vemos que cuando se produce la tormenta de citoquinas, hay órganos que son órganos diana, se llama, o son a los que va la enfermedad atacando al riñón, al sistema de coagulación, al sistema hematológico, al aparato cardiovascular. Por eso hay indicadores o marcadores que los médicos hoy día que están en la primera línea piden para saber. Por ejemplo, una sustancia se llama dímero D. Es para ver cómo está el sistema de coagulación y con qué tratarlo. Troponinas son sustancias que se miden para ver si hay una agresión al corazón, entonces se empieza a tratar anticipadamente. Ferritina, que es un predictor hematológico de complicación de la enfermedad, de acuerdo a cómo esté, en qué niveles, cómo se trata. La disminución de glóbulos blancos, que es la leucopenia, también tratarla. Es decir, y ver el riñón también, cómo está funcionando el riñón, si filtra bien, si elimina proteínas, si reabsorbe bien todas las... Entonces los médicos creo que han encontrado, si bien no un tratamiento específico, sí por lo menos cómo compensar a los pacientes para evitar que lleguen a una situación realmente crítica. El Claro. único tratamiento que hay ahora que se está probando en Israel es un tratamiento muy especial con una medicación que se llama Exo CD24, que es una sustancia que se llaman exosomas, que son una sustancia que utilizadas en las primeras fases de la enfermedad evitarían esta tormenta de citoquinas que acabo de explicar. O sea que ahí están viendo, todavía lo han hecho en laboratorio, en una fase muy inicial, no han terminado las fases terminales y se cree que con esta medicación podrían evitar lo que es la reacción inmune potencialmente letal, que es la tormenta de citoquinas. Por eso Bien. están avanzando. Hay algunos descubrimientos de algunas medicaciones que relacionan, por ejemplo, la dexametasona, que es una droga que utilizamos muy habitualmente en otras patologías, en el COVID ha sido utilizada y se ha visto que disminuye el 30% de pasar la enfermedad grave. Pero son todas
cosas que se van probando y viendo, pero hoy por hoy no hay un tratamiento específico aún para poder tratar el COVID. Doctor, meses atrás, cuando había muchos más casos y la enfermedad estaba cobrando muchas más vidas que en este momento, escuchaba a profesionales que hablaban que en determinados casos, en determinados pacientes, la enfermedad generaba una especie de crisis en el organismo que hacía que varios órganos se endurecieran y no pudieran funcionar normalmente, como por ejemplo los pulmones. Yo se lo explico así a lo criollo porque no soy médico, ¿no? Pero esa situación tan crítica, hoy por hoy, con las alternativas que se están probando como tratamiento, ¿se puede llegar a evitar? ¿Se puede evitar que un paciente llegue a esa instancia hoy por hoy, doctor? Sí, sí, por eso es lo que explicamos hoy de que esa tormenta de citoquina que ataca, usted bien me ha agregado un órgano que yo no nombré, que es el que más se afecta, que es el pulmón. Por eso los pacientes con COVID son los que más pueden llegar a tener neumonía. ¿Por qué? Porque hoy se ha visto a través del COVID que muchos órganos, que son órganos blancos, digamos así, o dianas, llamamos nosotros en medicina, que tienen los famosos receptores AC2, que son los que van donde se fija el virus, y de ahí, una vez que se fija esos receptores, hace su ingreso a la célula el virus, ahí se replica, ahí se multiplica y ahí también puede generar su mutación el virus. Por eso es importante valorar todo esto, y todos han descubierto o han ido viendo qué órgano se ataca más, en qué edades, en qué paciente, o sobre todo en qué paciente con determinada patología de base puede tener mucho más probabilidad de complicación. Es decir, todo lo que se está haciendo hoy son tratamientos de sostén y de evitar que se complique la enfermedad por la respuesta exagerada del propio organismo. Todos los demás tratamientos que hay, como plasma, suero equino, ivermectina, ibuprofeno inhalado, el remdesivir, droga utilizada en otros países, todos los monoclonales o policlonales, son todos tratamientos compasivos. ¿Qué significa esto? Cuando los tratamientos de sostén no dan resultado y el paciente tiene riesgo de su vida o de complicaciones, se utilizan estas terapias, y en algunos casos han dado bien, en otras regular y en otras no funcionaron para nada. Pero eso es un punto que todavía no vamos a tener certeza cuál ha sido el mejor de los tratamientos empleados hasta que no termine esta pandemia y tengamos estudios retrospectivos. Claro, claro. O sea, estamos mejor que hace un año en cuanto a alternativas de tratamiento, pero estamos todavía lejos de conocer el tratamiento realmente efectivo, concreto y aprobado. Así es, así es. Tenemos certeza porque se aprendió mucho de cómo funciona este virus cuando entra al organismo. Entonces se hacen tratamientos para empezar. Por ejemplo, cuando se utiliza ivermectina, en uno de los tratamientos que se utiliza, que todavía está discutido su acción, se utiliza ivermectina, se usa un anticoagulante, se utiliza eventualmente aspirina, y se considera que con eso puede un paciente evolucionar bien, pero hasta que no se terminen trabajos con mucho volumen de paciente, con terminaciones en fase 3, no lo podemos decir, porque los trabajos que hay son de escasa cantidad de pacientes que han tenido alguna respuesta favorable o no Claro. viable por ahí en algunos casos. Pero esto es lo que estamos viendo, que lo que se aprendió es cómo actúa el virus, cómo se puede disminuir la complicación que tiene cuando el organismo responde por encima de lo previsto, y esperar que el paciente después se vaya recuperando por sí mismo, generando sus propias defensas. Claro. Doctor, por ejemplo, a un paciente que prueba con ivermectina, por ejemplo, puede que no dé el resultado que se esperaba, pero ¿le puede generar algún otro problema de salud? ¿Puede tener alguna acción colateral? O sea,
más allá de no dar el resultado Muy que se buena esperaba para el pregunta. COVID, ¿le puede generar otro problema en el En organismo? realidad, la ivermectina se ha comprobado que no tiene demasiados efectos adversos, pero en algunos pacientes podría tener algunos efectos adversos que podrían ser desde leve, moderado o no. En general no se ha visto grandes complicaciones en cuanto al uso de la ivermectina, pero hay que ser muy prudente y sobre todo utilizando la ivermectina que sea de uso humano, no la que se utiliza de uso veterinario, porque por ahí hay mucha gente que ha tomado la que venden en veterinaria y la de veterinaria tiene esas, digamos así, que podrían ser causantes de reacciones alérgicas o adversas. Así que Claro, bueno, eso también. Y ahora lo que usted me pregunta es también me trae a la memoria, creo que algo lo dijimos, hay un laboratorio español que se dedica a estudio de productos marinos. Buscaron una droga que está en lo que se llama la tulipa marina, que es la acidiacea, así se llama, y ello, una empresa española que se llama Farmamar, que dice que este sacado de ahí podría actuar mejorando el proceso del coronavirus leves y moderado. Es lo que se llama la plitidepsina, así se llama la droga. Plitidepsina es una droga que le están usando y se saca del fondo del mar de las Islas Baleares. Fíjense ustedes cómo investigan claro, los investigadores, cómo buscan. Y bueno, dicen que eso podría tener algún efecto en algún momento, pero todavía están en una etapa de investigación y todavía no hay nada certero. Todo lo claro, que se habla de tratamiento hoy día son todas investigaciones que no tienen un respaldo, determinación en fase 3 de estudio, en tanto y cuanto no se termine esto, no podemos decir. Por ejemplo, ADMAT no ha autorizado para su uso, pero sí autorizó los protocolos de investigación, que eso es muy claro, diferente. claro. ADMAT Es un paso previo. autorizó los protocolos de investigación, pero no el medicamento. Claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto, por toda la información, como siempre, y si Dios quiere, mañana volveremos a contactarlo para conocer las novedades de último momento. Bueno, espero no haber complicado mucho a la gente con No, esto de las famosas tormentas de citoquinas, pero es así, para que se entienda y el resumen es que nuestro organismo hay veces reacciona, lejos de defendernos, agrediéndonos a nosotros mismos. claro, Entonces por ahí es tan complejo esto, por eso pasa lo que pasa con el COVID. muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Hasta mañana. Por favor, un gusto.